En el silencio del amanecer. El aroma del pan recién horneado llenaba las calles empedradas de Ronda. Un pueblo encaramado en las sierras andaluzas. Lucía, con sus manos aún marcadas por la harina, empujaba la puerta del asilo de Santa Clara con una bandeja humeante. Como cada mañana desde hacía 2 años. Pero hoy. Una frase susurrada por una anciana cambiaría todo. Conocí a tu abuela. Lucía tenía 25 años. Una piel morena que brillaba bajo el sol y una sonrisa que ocultaba cicatrices que nadie en el pueblo conocía. Había llegado a Ronda huyendo de Madrid. De un pasado que ardía como brasas en su pecho. Encontró refugio en el asilo. Donde las ancianas, olvidadas por el mundo, le ofrecían algo que no había sentido en años, un hogar. Cada día horneaba panés de centeno, de aceitunas, de romero, y los llevaba al comedor del asilo, donde las mujeres la recibían con murmullos de gratitud y alguna que otra historia fragmentada de sus juventudes. El asilo de Santa Clara era un edificio antiguo, con paredes de piedra desgastada y un patio interior donde los naranjos perfumaban el aire. Las ancianas, con sus rostros curtidos por el tiempo, pasaban los días tejiendo, charlando o simplemente mirando el horizonte. Lucía se había encariñado con ellas, especialmente con Carmen, una mujer de 78 años. De ojos verdes que parecían guardar un océano de secretos. Carmen siempre estaba en el mismo rincón del comedor, con un chal de lana sobre los hombros, observando a Lucía con una mezcla de curiosidad y melancolía. Aquella mañana, mientras Lucía colocaba los panés en la mesa, Carmen se acercó con pasos lentos, apoyándose en su bastón. Lucía. Niña, dijo con voz temblorosa. Este pan huele como los que hacía mi amiga Inés. Hace muchos años. Lucía sonrió, acostumbrada a las historias nostálgicas de las ancianas. Pero entonces, Carmen añadió, Inés. Ella era tu abuela, ¿verdad? Conocí a tu abuela. El mundo de Lucía se detuvo. Su abuela, Inés, era un nombre que apenas se mencionaba en su familia. Todo lo que sabía de ella era que había muerto joven, en los años oscuros de la posguerra, y que su madre, Elena, evitaba hablar de ella como si fuera un tabú. Lucía sintió un escalofrío. ¿Cómo sabes eso, Carmen? Preguntó. Su voz apenas un susurro. Carmen la miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que Lucía no había visto antes. Siéntate, pequeña. Hay cosas que debes saber. Lucía obedeció, sintiendo que el aire se volvía más denso. Carmen comenzó a hablar, su voz tejiendo una historia que parecía sacada de un sueño. Habló de los años 50, de un Ronda aún marcado por las heridas de la guerra civil, donde las mujeres como ella e Inés vivían bajo la sombra de una sociedad que las juzgaba sin piedad. Inés y yo éramos más que amigas, confesó Carmen, su voz quebrándose. Éramos todo la una para la otra, pero el mundo no nos permitió serlo. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Nunca había imaginado que su abuela, de quien apenas tenía recuerdos borrosos, pudiera haber vivido una historia de amor prohibido. Pero lo que Carmen le contó no era solo una historia de amor, era una tragedia. Inés y Carmen se habían conocido en una escuela de costura.
2 jóvenes de 20 años que compartían risas. Sueños y, con el tiempo, un amor que debían ocultar tras puertas cerradas y miradas furtivas. En un pueblo donde las apariencias lo eran todo. Su relación era un delito. Un pecado. Un secreto que las consumía. Carmen relató cómo Inés, con su cabello negro como la noche y su risa que llenaba cualquier habitación, había sido su refugio en un mundo cruel. Pero los rumores comenzaron a circular. Las miradas de los vecinos se volvieron cuchillos. Y la presión de sus familias las obligó a separarse. Inés fue enviada a Sevilla, mientras Carmen quedó atrapada en Ronda, bajo la vigilancia de un padre autoritario. Nunca volví a verla, dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. Pero supe que tuvo una hija. Tu madre, Elena. Y ahora estás tú, con sus mismos ojos. Lucía no podía hablar. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué su madre nunca le había contado esto? ¿Qué le había pasado a Inés? Y, sobre todo, ¿por qué Carmen había esperado tanto para hablar? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, otra anciana, Dolores, se acercó a la mesa, interrumpiendo el momento. Carmen, no hagas sufrir a la niña con tus historias, dijo con tono severo. Lucía notó algo extraño en la mirada de Dolores, como si estuviera ocultando algo. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza, mezclándose con sus propios recuerdos de Madrid, de su propia lucha por aceptarse a sí misma. Porque Lucía también cargaba un secreto, amaba a las mujeres, como su abuela. Pero en Madrid, su relación con Ana, una pintora de espíritu libre, había terminado en desastre cuando su familia la rechazó. Huyó a Ronda para empezar de nuevo. Pero ahora sentía que el pasado la alcanzaba. Al día siguiente, volvió al asilo con más preguntas que respuestas. Carmen la esperaba en el patio, bajo un naranjo. No te conté todo ayer, dijo. Hay una carta. Inés me la dejó antes de irse a Sevilla. Dijo que, si algún día encontraba a su familia, se la entregara. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Una carta. Un pedazo del pasado que podía cambiarlo todo. Pero cuando Carmen fue a buscarla, Dolores apareció de nuevo, con una expresión que helaba la sangre. Esa carta no debe salir de aquí, dijo, su voz cortante como un cuchillo. Lucía supo entonces que algo más grande estaba en juego. No solo era la historia de su abuela, sino un secreto que alguien quería mantener enterrado. Y ella estaba decidida a descubrirlo, aunque eso significara enfrentarse al peso de un pueblo que aún guardaba los ecos de la intolerancia. Lucía regresó al asilo al amanecer, con el aroma del pan de romero aún impregnado en sus manos. La bandeja temblaba ligeramente en sus brazos. No por el peso, sino por la ansiedad que le quemaba el pecho. La carta de Inés. La posibilidad de desentrañar el pasado de su abuela. Se había convertido en una obsesión. El patio de Santa Clara estaba silencioso, salvo por el murmullo de las hojas de los naranjos mecidas por la brisa. Carmen estaba allí, sentada en un banco de madera, con el chal cubriendo sus hombros frágiles. Pero esta vez, no estaba sola.
Dolores. Con su rostro arrugado y una mirada que parecía atravesar el alma. Estaba de pie junto a ella. Como un guardia custodio. Lucía sintió un nudo en el estómago. Había algo en Dolores que la inquietaba. Una hostilidad que no podía ignorar. Buenos días, Carmen, dijo Lucía, intentando mantener la voz firme. ¿Tienes la carta? Carmen asintió lentamente. Pero antes de que pudiera responder, Dolores intervino. No hay ninguna carta. Lucía. Carmen a veces confunde las cosas. La edad. Ya sabes. Su tono era condescendiente. Pero había un filo en sus palabras que hizo que Lucía apretara los puños. No estoy confundida, replicó Carmen. Su voz temblorosa pero decidida. La carta existe. Y es para la nieta de Inés. Dolores frunció el ceño. Y por un instante, Lucía vio un destello de miedo en sus ojos. ¿Qué estaba escondiendo? Decidida a no dejarse intimidar, Lucía se acercó a Carmen. Por favor, Carmen. Quiero saber la verdad. Carmen suspiró, como si el peso de los años cayera sobre ella. No es tan simple. Pequeña. Hay cosas que duelen. Cosas que el pueblo quiso olvidar. Hizo una pausa, mirando a Dolores, que permanecía inmóvil. Inés y yo. Nuestro amor no era solo un secreto. Era un peligro. Y hubo quienes hicieron todo para separarnos. Lucía sintió un escalofrío. Imaginó a su abuela, joven y enamorada, atrapada en un mundo que castigaba su verdad. Pero antes de que Carmen pudiera continuar, una de las cuidadoras del asilo llamó a Dolores para atender a otra anciana. Aprovechando el momento, Carmen susurró, la carta está en mi habitación. En una caja bajo la cama. Pero ten cuidado, Lucía. Hay ojos que aún vigilan. Esa noche, Lucía no pudo resistir la tentación. Bajo la luz de la luna, se coló en el asilo. Algo que nunca había hecho. El edificio, silencioso y oscuro, parecía otro mundo. Con el corazón latiendo con fuerza, encontró la habitación de Carmen. La caja estaba allí, cubierta de polvo, como un relicario del pasado. Dentro, encontró una carta amarillenta, sellada con cera. El nombre Carmen estaba escrito en una caligrafía elegante. Lucía dudó. ¿Debía abrirla? No era suya. Pero la curiosidad y la necesidad de entender a su abuela la vencieron. Rompió el sello y leyó las primeras líneas. Mi querida Carmen. Si lees esto, es porque el destino nos ha traicionado una vez más. No sé si algún día podré volver a Ronda. Pero quiero que sepas que mi corazón siempre será tuyo. Las palabras de Inés eran un torrente de amor y dolor, describiendo noches robadas bajo los naranjos, promesas susurradas en la oscuridad y el miedo constante a ser descubiertas. Pero la carta también mencionaba algo inquietante, un pacto con alguien en el pueblo. Alguien que prometió protegerlas a cambio de un precio que Inés no detallaba. Lucía sintió que el aire se volvía pesado. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué Dolores parecía tan decidida a mantener la carta oculta? Al día siguiente, Lucía confrontó a Carmen con la carta en la mano. ¿Qué es este pacto? Carmen,
¿Qué le pasó a mi abuela? Carmen palideció. Pero antes de que pudiera responder, Dolores apareció de nuevo. Esta vez con una furia apenas contenida. Te dije que no removieras el pasado. Niña. Gruñó. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Lucía no se dejó intimidar. Si no me cuentas la verdad, encontraré a alguien que lo haga. Pero en el fondo, sabía que no sería tan fácil. El pueblo de Ronda, con sus calles estrechas y sus secretos guardados tras puertas cerradas, parecía conspirar para mantener el silencio. Y mientras tanto, los ecos de su propio pasado en Madrid, el rechazo de su familia, el amor perdido con Ana, se mezclaban con la historia de Inés y Carmen, como si el destino estuviera tejiendo un hilo entre ellas. Decidida a seguir adelante, Lucía comenzó a investigar. Habló con otras ancianas del asilo, buscando pistas. Una de ellas, María, una mujer de 82 años con una memoria sorprendentemente clara, mencionó algo que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Inés no murió en Sevilla. volvió a Ronda. Pero nadie supo qué fue de ella después. La revelación golpeó a Lucía como un relámpago. ¿Su abuela había estado en Ronda? ¿Y por qué su madre, Elena, nunca lo mencionó? Lucía apenas podía concentrarse mientras amasaba el pan al amanecer. Las palabras de María resonaban en su cabeza. Inés no murió en Sevilla. Si su abuela había vuelto a Ronda, ¿dónde estaba ahora? ¿Y por qué su madre, Elena, había guardado silencio sobre ella? La carta de Inés, que Lucía llevaba escondida en el bolsillo de su delantal, parecía quemarle la piel. Cada línea era un recordatorio de que el pasado no estaba tan lejos como creía. En el asilo, la tensión era palpable. Carmen evitaba la mirada de Lucía, y Dolores parecía seguirla con ojos de halcón. Pero Lucía no podía detenerse. Decidió buscar respuestas fuera del asilo. En las calles de Ronda. El pueblo, con sus casas blancas y su profundo desfiladero, guardaba historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Fue a la biblioteca municipal, un edificio antiguo con estanterías llenas de polvo, y comenzó a buscar registros de los años 50. Allí, entre periódicos amarillentos, encontró una pista, una noticia breve sobre una joven llamada Inés Vargas, desaparecida en 1958 tras regresar de Sevilla. El artículo era vago, pero mencionaba rumores de escándalos en su familia. Lucía sintió que el aire se le escapaba. ¿Escándalos? ¿Estaban relacionados con el amor de Inés y Carmen? Decidió visitar a don Rafael, el bibliotecario jubilado que aún vivía en el pueblo y que, según las ancianas, sabía todo sobre Ronda. Don Rafael, un hombre de 85 años con gafas gruesas y una memoria prodigiosa, la recibió en su pequeña casa al borde del desfiladero. Inés Vargas. Sí. La recuerdo, dijo, su voz cargada de nostalgia. Era una muchacha valiente. Pero el pueblo no perdona a los que desafían sus reglas. Le contó que Inés había regresado a Ronda en secreto, buscando a Carmen, pero que alguien la había delatado. Nadie supo qué pasó después. Añadió. Algunos dicen que huyó al extranjero. Otros, que no salió viva del pueblo. Lucía sintió un nudo en la garganta.
La idea de que su abuela pudiera haber sido víctima de algo más siniestro que un exilio la aterrorizaba. Pero don Rafael añadió algo más. Si quieres respuestas, habla con la familia de Dolores. Ellos eran poderosos en los años 50. Controlaban mucho de lo que pasaba en Ronda. Lucía anotó el nombre de la familia de Dolores, los Morales. Recordó la hostilidad de Dolores en el asilo y supo que no sería fácil enfrentarla. De vuelta en el asilo, Lucía buscó a Carmen de nuevo. Esta vez, la encontró sola en el patio, mirando los naranjos con lágrimas en los ojos. Carmen. Necesito saber qué pasó con Inés. ¿Qué tiene que ver la familia de Dolores en esto? Carmen suspiró, como si el peso de los años la aplastara. Los Morales. Eran los dueños de la tierra donde trabajaba mi familia. Cuando descubrieron lo nuestro, amenazaron con destruirnos. Inés hizo un trato con ellos para protegerme. Pero nunca supe cuál fue el precio. Lucía sintió que las piezas comenzaban a encajar. Pero aún faltaba algo. La carta de Inés mencionaba un pacto. Y ahora Carmen hablaba de un trato con los Morales. ¿Qué habían exigido a cambio de su silencio? Y, más importante, ¿dónde estaba Inés ahora? Decidida a enfrentarse a Dolores. Lucía la buscó en el comedor. Necesito hablar contigo, dijo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Dolores la miró con desprecio. No sabes en lo que te estás metiendo. Niña. Deja el pasado donde está. Pero Lucía no podía parar. Esa noche, revisó la carta de nuevo, buscando pistas. Encontró una línea que no había notado antes. Si algún día mi hija encuentra esto, dile que lo hice por amor. Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo. Inés sabía que podía no volver a ver a su hija. Elena. ¿Qué sacrificio había hecho? Al día siguiente, Lucía decidió investigar a la familia Morales. Fue al archivo municipal, donde encontró documentos que confirmaban que los Morales habían sido una familia influyente, dueños de tierras y con conexiones en la iglesia local. Pero también había rumores de sobornos, amenazas y desapariciones relacionadas con ellos. Una anciana del pueblo, que vendía flores en la plaza, le dio otra pista. Los Morales tenían una casa en las afueras, cerca del río. Allí guardaban sus secretos. Lucía sabía que ir a esa casa sería peligroso, pero no podía detenerse. Con la carta en el bolsillo y el corazón lleno de preguntas, se dirigió al lugar donde los fantasmas del pasado parecían esperar. El camino hacia la vieja casa de los Morales estaba cubierto de maleza, como si el tiempo hubiera intentado borrar su existencia. Lucía caminaba con pasos rápidos, el sol del mediodía quemando su nuca. La carta de Inés, guardada en su bolsillo, parecía pesar más con cada paso. La casa, una construcción de piedra desmoronada a orillas del río Guadalevín, tenía un aire de abandono. Las ventanas estaban rotas, y el viento silbaba a través de las grietas. Lucía empujó la puerta, que cedió con un crujido. El interior olía a humedad y olvido. Encontró muebles cubiertos de polvo, fotos desvaídas y un escritorio con cajones cerrados con llave. Forzó uno de ellos, sintiendo una mezcla de culpa y urgencia. Dentro, encontró un cuaderno con el nombre Inés Vargas escrito en la portada.
El cuaderno no era un diario, sino una colección de cartas nunca enviadas, todas dirigidas a Carmen. En ellas, Inés relataba su dolor tras ser separada de Carmen, su llegada a Sevilla y su regreso secreto a Ronda. Una de las cartas mencionaba un encuentro con Antonio Morales, el patriarca de la familia. Me ofreció proteger a Carmen a cambio de mi silencio, escribió Inés. pero su precio era mi libertad. Me obligó a desaparecer, a renunciar a mi vida aquí. Lucía sintió que el aire se volvía espeso. ¿Los Morales habían forzado a Inés a huir? O algo peor. De repente, Un ruido en la entrada la hizo girarse. era Dolores, Con una expresión de furia que deformaba su rostro. Te dije que no removieras el pasado, gritó. Lucía, con el cuaderno en la mano. retrocedió. ¿Qué le hicisteis a mi abuela?, exigió. Dolores soltó una risa amarga. No éramos nosotros los monstruos. Niña. Era el pueblo. La iglesia. Las reglas. Inés eligió su destino. La confrontación fue interrumpida por Carmen, que apareció en la puerta, jadeando por el esfuerzo de haber caminado hasta allí. Basta. Dolores, dijo. su voz quebrada pero firme. Lucía merece saber la verdad. Dolores intentó protestar, pero Carmen la interrumpió. Inés no huyó. La encerraron. Los Morales la entregaron a un convento en las montañas, un lugar donde corregían a mujeres como nosotras. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. Un convento. ¿Su abuela había sido encerrada por amar a Carmen? Carmen continuó, con lágrimas en los ojos. Intenté encontrarla, pero los Morales me amenazaron. Mi familia dependía de ellos. No tenía opción. Dolores, Por primera vez, bajó la mirada. No fue mi decisión, murmuró. Mi padre. Él creía que estaba salvando el alma de Inés. Lucía no podía procesar lo que escuchaba. Su abuela. Una mujer que amaba con todo su corazón. Había sido arrancada de su vida por la intolerancia de un pueblo y la ambición de una familia. Pero aún había una pregunta. ¿Qué pasó después? ¿Inés seguía viva? Carmen negó con la cabeza. Nunca lo supe. El convento cerró en los años 70. Nadie sabe qué pasó con las mujeres que estaban allí. Esa noche, Lucía regresó a su pequeña casa en Ronda, con el cuaderno y la carta de Inés como únicos consuelos. Leyó cada palabra, sintiendo el dolor de su abuela como si fuera propio. Pero también encontró fuerza en esas páginas. Inés había amado a pesar de todo. y ese amor, aunque roto, Seguía vivo en ella. en Lucía. Recordó a Ana. Su amor perdido en Madrid. Y se preguntó si el destino le estaba dando una oportunidad de sanar las heridas del pasado. Al día siguiente, Lucía decidió actuar. Fue al ayuntamiento y exigió acceso a los registros del convento. No fue fácil, los archivos eran un caos. Y muchos habían sido destruidos. Pero encontró un documento que mencionaba un traslado de mujeres a otro convento en Granada en 1965. Entre los nombres estaba el de Inés Vargas.
Su abuela podría haber estado viva mucho después de lo que su familia creía. Con esta nueva pista, Lucía supo que debía ir a Granada. Pero antes, necesitaba hablar con su madre. Elena. Llamarla no sería fácil. Su relación estaba rota desde que Lucía confesó su amor por Ana. Sin embargo, si quería entender el pasado de Inés, necesitaba respuestas de Elena. Con el corazón en un puño, marcó su número. La voz de Elena al otro lado del teléfono era fría, distante, como siempre. ¿Qué quieres, Lucía?, preguntó, sin un ápice de calidez. Lucía respiró hondo, apretando el cuaderno de Inés contra su pecho. Mamá. Necesito hablar de la abuela. De Inés. Hubo un silencio tan largo que Lucía pensó que la llamada se había cortado. Finalmente, Elena respondió, no hay nada que decir. Murió cuando yo era niña. Déjalo estar. Pero Lucía no podía dejarlo estar. Contó lo que había descubierto, la carta, el amor de Inés y Carmen, el convento. Cada palabra parecía golpear a Elena. Hasta que finalmente estalló. Basta. Lucía. ¿Por qué sigues hurgando en cosas que no entiendes? Inés me abandonó. Me dejó con mi padre y nunca volvió. La amargura en su voz era palpable. Pero también había dolor. Un dolor que Lucía reconoció demasiado bien. No te abandonó, mamá, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. La obligaron a irse. Los Morales. El pueblo. La encerraron por ser quien era. Elena no respondió. Pero Lucía escuchó un sollozo ahogado antes de que colgara. Por primera vez, sintió que había tocado algo profundo en su madre. Algo que tal vez podría sanarlas a ambas. Con el cuaderno y la carta como guías, Lucía viajó a Granada. El convento, ahora convertido en un museo, era un edificio austero en las afueras de la ciudad. Una monja anciana, Sor Teresa, aún vivía en una casa cercana y accedió a hablar con ella. Sor Teresa, con sus manos temblorosas y su voz suave, confirmó lo que Lucía temía. Las mujeres como Inés eran enviadas aquí para redimirse. Muchas no soportaron el aislamiento. Algunas fueron trasladadas a otros lugares. Otras simplemente desaparecieron. Lucía mostró el cuaderno de Inés. Y los ojos de Sor Teresa se llenaron de lágrimas. Recuerdo a Inés. Era fuerte. Pero estaba rota. Escribía sin parar. Como si quisiera dejar su alma en esas páginas. Le dijo que Inés había sido trasladada a un hospital en Málaga en 1968. Tras enfermar gravemente. No sé si sobrevivió, añadió. Pero siempre hablaba de una hija. De una tal Elena. Quería que supiera que nunca dejó de amarla. El corazón de Lucía se partió en dos. Su abuela había luchado hasta el final por su hija. Por su amor. Por su verdad. Pero también sintió una chispa de esperanza. Si Inés había estado en Málaga, tal vez aún había una posibilidad de encontrarla. O al menos de saber qué le pasó. Decidió ir al hospital. Aunque los registros de hace décadas eran difíciles de rastrear. En Málaga.
Lucía encontró un archivo médico que mencionaba a una Inés Vargas, ingresada por tuberculosis en 1968. El documento era breve, pero decía que había sido dada de alta en 1970. Sin más detalles. ¿A dónde fue después? Lucía sintió que estaba persiguiendo un fantasma. Pero cada paso la acercaba más a su abuela. Y también a sí misma. De vuelta en Ronda. Confrontó a Dolores una vez más. Sé lo que tu familia le hizo a Inés, dijo, con una furia que apenas podía contener. Dolores, por primera vez, pareció derrumbarse. No fue mi culpa, susurró. Mi padre creía que estaba haciendo lo correcto. Pero yo también perdí a alguien. Sus palabras sorprendieron a Lucía. ¿Dolores también había amado en secreto? ¿Era por eso que protegía tanto el pasado? Dolores confesó que había tenido una relación con una mujer en su juventud, pero que la presión de su familia la obligó a casarse con un hombre que no amaba. Inés y Carmen fueron más valientes que yo, dijo, con lágrimas en los ojos. Por eso no quería que encontraras la carta. No quería que supieras lo cobarde que fui. Lucía sintió una mezcla de rabia y compasión. Dolores no era la villana que había imaginado, sino otra víctima de un tiempo que aplastaba los corazones libres. Pero aún necesitaba respuestas. ¿Dónde estaba Inés? Con la ayuda de Carmen, que ahora parecía más decidida a ayudar. Lucía rastreó una última pista, una comunidad de mujeres que habían escapado de conventos y vivido en la clandestinidad en los años 70. En las afueras de Cádiz. El viaje a Cádiz fue un salto al vacío. Lucía conducía por carreteras polvorientas, con el cuaderno de Inés en el asiento del copiloto como un mapa hacia el pasado. La comunidad que buscaba, según los rumores, era un refugio para mujeres que habían desafiado las normas de la sociedad franquista. Un lugar donde podían vivir sin miedo, aunque a escondidas. En un pequeño pueblo cerca de la costa, encontró a Rosa, una mujer de 80 años que había sido parte de esa comunidad. Rosa vivía en una casa humilde, rodeada de gatos y flores silvestres. Cuando Lucía mencionó el nombre de Inés, los ojos de Rosa se iluminaron. Inés Vargas. Sí. Estuvo con nosotras un tiempo. Llegó destrozada, pero aún tenía fuego en el alma. Le contó que Inés había escapado del hospital en Málaga y encontrado refugio con ellas en 1971. Pero su salud era frágil, y su corazón estaba roto por haber perdido a Carmen y a su hija. Inés hablaba de una carta que había dejado en Ronda. Dijo Rosa. Quería que su hija supiera la verdad, pero temía que el pasado la persiguiera. Lucía sintió un nudo en la garganta. La carta que había encontrado era solo una parte de la historia. Rosa añadió algo más. Inés se fue a Portugal en 1973, buscando un lugar donde pudiera vivir libre. Pero nunca supe si lo logró. Portugal. Una nueva pista, pero también una nueva incertidumbre. Lucía regresó a Ronda con más preguntas que respuestas. Decidió enfrentarse a su madre una vez más. Esta vez en persona. Viajó a Madrid, donde Elena vivía en un apartamento pequeño y ordenado. Un reflejo de su vida controlada. La conversación fue tensa, llena de silencios dolorosos. ¿Por qué nunca me contaste nada, mamá?, preguntó Lucía. Elena.
con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente cedió. Porque me dolía demasiado. Creí que Inés me había abandonado. Cuando supe que había muerto, no quise saber más. Lucía le mostró el cuaderno y la carta. Elena lo leyó en silencio, su rostro desmoronándose con cada palabra. No lo sabía. Susurró. No sabía que ella luchó tanto por mí. Por primera vez, madre e hija se abrazaron, dejando que el dolor compartido comenzara a sanar las heridas que las habían separado. De vuelta en Ronda, Lucía compartió lo que había descubierto con Carmen. La anciana escuchó con lágrimas en los ojos, aferrándose a la esperanza de que Inés hubiera encontrado algo de paz en Portugal. Pero también había una tristeza profunda en su mirada. Nunca debí dejarla ir, dijo. Lucía tomó su mano. No fue tu culpa, Carmen. Hiciste lo que pudiste en un mundo que no os permitió amaros. Lucía decidió que no podía detenerse. Viajaría a Portugal, siguiendo la última pista sobre Inés. Pero antes, quería hacer algo por Carmen y por todas las mujeres del asilo que habían vivido bajo el peso del silencio. Organizó una noche especial en Santa Clara, donde horneó panes con recetas que había encontrado en el cuaderno de Inés. Cada pan era un homenaje a su abuela, a Carmen, a todas las que habían amado en secreto. Esa noche, mientras las ancianas compartían historias y risas, Lucía sintió que algo cambiaba en el aire. Por primera vez, el asilo no parecía un lugar de olvido, sino un refugio de memoria. Incluso Dolores, que al principio se resistió, terminó uniéndose, compartiendo una historia de su propia juventud que hizo que todas la miraran con nuevos ojos. Lucía sabía que su viaje no había terminado. Portugal la esperaba, con la promesa de respuestas, pero también con el riesgo de más preguntas. Sin embargo, por primera vez, sentía que no estaba sola. Llevaba consigo el amor de Inés, la fuerza de Carmen y la posibilidad de reconciliarse con su madre. Y en su corazón, también llevaba a Ana, su amor perdido, preguntándose si algún día podría recuperarla. Lucía llegó a Lisboa bajo un cielo gris, con el cuaderno de Inés como su único guía. Portugal, con sus calles empedradas y su aire melancólico, parecía el lugar perfecto para que alguien como Inés buscara refugio. Pero encontrar rastros de una mujer que había desaparecido hace más de 50 años no sería fácil. Visitó archivos, iglesias y asociaciones de mujeres, preguntando por Inés Vargas. La mayoría no sabía nada, pero una anciana en un centro comunitario de Alfama, un barrio lleno de fado y recuerdos, reconoció el nombre. Inés. Sí. Vivía aquí en los 70. Era una mujer callada, pero sus ojos contaban historias. Le dijo que Inés había trabajado como costurera en un taller local y que había vivido sola, siempre escribiendo cartas que nunca enviaba. La anciana señaló una dirección antigua, una casa pequeña cerca del río Tajo. Lucía fue allí, pero la casa había sido demolida, reemplazada por un edificio moderno. Sin embargo, en un café cercano, encontró a un hombre mayor que recordaba a Inés. Era una mujer fuerte, pero siempre parecía estar buscando algo. O a alguien.
Le contó que Inés había muerto en 1985. Sola. En un hospital de Lisboa. Pero antes de morir, había dejado una caja en el taller donde trabajaba, con instrucciones de que se entregara a su familia si alguien la buscaba. Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su abuela estaba muerta, pero había dejado algo atrás. Encontró el taller, ahora convertido en una tienda de antigüedades, y habló con el dueño, un hombre joven que revisó el almacén. Allí, entre objetos olvidados, estaba la caja de Inés. Dentro había más cartas, fotos desvaídas y un pequeño colgante con la inicial C. Las cartas estaban dirigidas a Carmen y a Elena, llenas de amor y arrepentimiento. Una de las cartas decía: si mi nieta alguna vez lee esto, quiero que sepa que el amor, aunque duela, es lo único que nos mantiene vivos. No dejes que el mundo te robe tu verdad. Lucía lloró al leerlo, sintiendo que Inés hablaba directamente con ella. Las fotos mostraban a Inés joven, sonriendo junto a Carmen bajo un naranjo. Y luego, años después, sola en Lisboa, con una mirada de resiliencia y dolor. Lucía regresó a Ronda con la caja. Mostró las cartas a Carmen, que lloró al leerlas, aferrándose al colgante como si pudiera traer a Inés de vuelta. Ella nunca dejó de amarme, susurró. Lucía también envió una copia de las cartas a Elena, junto con una nota: mamá, Inés nunca te abandonó. Te amó hasta el final. Días después, Elena respondió con un mensaje breve pero lleno de emoción: gracias, Lucía. Ven a casa cuando puedas. Lucía sintió que algo dentro de ella sanaba. Pero aún había una herida abierta: Ana. Decidió escribirle, contándole todo lo que había descubierto. No solo sobre Inés, sino sobre sí misma. Te amé, Ana. Y aún lo hago. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. No esperaba una respuesta, pero enviar la carta fue como liberar un peso que llevaba años cargando. En el asilo, Lucía organizó un pequeño homenaje a Inés, invitando a todas las ancianas a compartir sus propias historias de amor, las que habían guardado en silencio. Carmen habló de Inés con una sonrisa, como si por fin pudiera recordarla sin miedo. Incluso Dolores, con lágrimas en los ojos, compartió su historia, liberándose de la culpa que la había atormentado. Lucía supo entonces que su viaje no era solo por Inés, sino por todas las mujeres que habían amado en la sombra. Decidió escribir un libro, no solo sobre su abuela, sino sobre todas ellas, para que sus historias no se perdieran. Cada mañana, mientras horneaba pan para las ancianas, sentía que Inés estaba con ella, guiándola con su fuerza y su amor. El aroma del pan llenaba el patio de Santa Clara, donde las ancianas se reunían para la última mañana de Lucía en el asilo antes de volver a Madrid. Había decidido pasar tiempo con Elena, reconstruir su relación y, tal vez, buscar a Ana. Pero antes de irse, quería dejar un legado en Ronda. Organizó un evento en el pueblo, una exposición de las cartas y fotos de Inés, junto con las historias que las ancianas del asilo habían compartido. La plaza principal, normalmente tranquila, se llenó de vecinos curiosos.
Algunos murmuraban. Otros lloraban al leer las palabras de Inés. De Carmen. De Dolores. Por primera vez, el pueblo enfrentaba su pasado. No con juicio, sino con comprensión. Carmen, apoyada en su bastón, habló frente a todos. Amé a Inés con todo mi corazón. Y aunque el mundo nos lo negó, ese amor nunca murió. Sus palabras resonaron en Lucía, que sintió que el espíritu de su abuela estaba allí, sonriendo desde algún lugar. Incluso Dolores, que había guardado silencio durante años, se acercó a Lucía después. Gracias por obligarme a recordar, dijo. Tal vez ahora pueda perdonarme. Lucía regresó a Madrid con el corazón más ligero. Encontró a Elena esperándola. Y por primera vez, hablaron sin barreras. Elena confesó que había sentido vergüenza de Inés durante años. Pero ahora entendía su sacrificio. Tú eres como ella, le dijo, con una sonrisa tímida. Valiente. Esas palabras fueron el comienzo de una nueva relación entre madre e hija. Días después, Lucía recibió un mensaje de Ana. Leí tu carta. Estoy en Barcelona. Si quieres, podemos vernos. El corazón de Lucía dio un vuelco. No sabía qué pasaría. Pero por primera vez, sintió que podía amar sin miedo, como Inés lo había hecho. De vuelta en Ronda, el asilo de Santa Clara cambió. Las ancianas, inspiradas por Lucía, comenzaron a compartir sus historias abiertamente, convirtiendo el lugar en un refugio de memoria y amor. Lucía siguió horneando pan, enviando bandejas al asilo desde Madrid, cada una con una nota que decía, por Inés, por Carmen, por todas nosotras. El libro de Lucía, titulado Horneaba cada mañana, se publicó un año después. No solo contaba la historia de Inés y Carmen, sino la de todas las mujeres que habían desafiado al mundo por amor. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor, aunque a veces duela, siempre encuentra una forma de sobrevivir. Mientras Lucía miraba el cielo de Madrid, con una bandeja de pan recién horneado a su lado, sintió que su abuela estaba con ella. Inés no había desaparecido. Su amor, su lucha, su verdad vivían en cada palabra, en cada pan, en cada latido del corazón de Lucía. Y eso, pensó, era el final más significativo que podía imaginar.